Queremos encontrar los valores máximos y mínimos de la función f de x, y sujetos a la restricción 4x al cuadrado más 5 y al cuadrado es igual a 60. Resolveremos esto usando multiplicadores de Lagrange y también veremos los resultados gráficamente. La idea detrás de los multiplicadores de Lagrange es que una función f de x, y se maximizará o minimizará sujeto a las restricciones dadas por g de x, y cuando el gradiente de f es igual a algún múltiplo del grado de g, lo que significa que un grado de f es igual a alguna lambda constante multiplicada por el gradiente de g. Entonces, el grado de g y el grado de f serían paralelos cuando f se maximiza o minimiza bajo las restricciones de g. Y ahora desde aquí establecemos un sistema de ecuaciones, dado aquí usando los componentes de estos gradientes. Entonces, el sistema de ecuaciones será el parcial de f con respecto a x es igual a lambda multiplicado por un parcial de g con respecto a x. Entonces tenemos el parcial de f con respecto a, y es igual a lambda multiplicado por un parcial de g con respecto a, y finalmente tenemos nuestra restricción g de x, y es igual a 0. Primero hablemos de nuestra restricción. Observe cómo la restricción dada es 4x al cuadrado más 5 y al cuadrado es igual a 60. Necesitamos escribir esto como una función, g de x, y es igual a 0, lo que significa que g de x, y sería igual a 4x al cuadrado más 5, y al cuadrado menos 60 es igual a 0. Minus 60 equals 0. Ahora que tenemos f y g podemos configurar nuestro sistema de ecuaciones. De nuevo, nuestra primera ecuación es la parcial de f con respecto a x. Vamos a diferenciar x al cuadrado y con respecto para x tratando a y como una constante para que tengamos 2 si es igual a lambda veces un parcial de g con respecto a x, por lo que estamos tratando y como constante y diferenciador con respecto a x. La derivada de 4x al cuadrado sería 8x. Entonces tenemos lambda multiplicado por 8x, así que aquí está nuestra primera ecuación. Nuestra siguiente ecuación es una parte de f con respecto a y. Entonces ahora estamos tratando a x como constante. La derivada de x al cuadrado, y con respecto a y solo sería x al cuadrado. Y tenemos lambda multiplicado por el parcial de g con respecto a y, que sería solo 10y. Y nuestra tercera ecuación es g de x es igual a 0. Entonces tenemos 4x al cuadrado más 5 y al cuadrado menos 60. Es igual a 0. Ahora sigamos adelante y resuelva estas dos primeras ecuaciones para lambda. Entonces, si dividimos ambos lados entre 8x, tendríamos lambda igual a 2 si dividido por 8x. Simplificando x sobre x se simplifica a 1, 2 8 se simplifica a 1 4. Entonces tenemos lambda igual y dividido por 4. Aquí dividiríamos ambos lados por 10 y para resolver lambda. Entonces tenemos lambda igual a x al cuadrado dividido por 10 y. A partir de aquí, debido a que tenemos dos ecuaciones resueltas para lambda, podemos realizar una sustitución para determinar la relación entre x e y. Si lambda es igual a y sobre 4, y lambda también es igual a x al cuadrado sobre 10 y, se deduce que y sobre 4 debe ser igual a x al cuadrado sobre 10 y. X squared over 10y. Ahora desde aquí vamos a multiplicar cruzada, y por 10 y debe ser igual a 4 veces x al cuadrado. Hagamos esto en la próxima diapositiva. De nuevo, los productos cruzados deben ser iguales, entonces 4 veces x al cuadrado, eso sería 4x al cuadrado debe ser igual a y multiplicado por 10y, que es 10y al cuadrado. Vamos a la cabeza y resolvemos esta ecuación para x. Dividamos ambos lados entre 4. Entonces tenemos x al cuadrado es igual a 10 4y al cuadrado. Ahora tomemos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para resolver x. Entonces tendríamos x igual, bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2, y la raíz cuadrada de y al cuadrado es y, entonces tendríamos más o menos la raíz cuadrada de 10 dividida por 2 veces y. Ahora que tenemos una relación entre x e y, volveremos a la restricción que también está aquí. Haz una sustitución para x o x al cuadrado y luego resuelve para y. Entonces, al realizar una sustitución en la restricción que tendríamos 4 veces, sabemos que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 10 dividida por 2 veces y, pero observe como también sabemos que x al cuadrado es 10 4y al cuadrado. Así que sigamos adelante y hagamos esta sustitución. Tendríamos 10 4y al cuadrado más 5y al cuadrado.
Y luego agregaremos 60 a ambos lados. Entonces esto es igual a 60. Entonces, simplificando aquí obtenemos 10y al cuadrado más 5y al cuadrado. Eso es 15y al cuadrado es igual a 60. Divide ambos lados entre 15. Tenemos y al cuadrado es igual a 4. Nuevamente tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Observe cómo obtenemos y es igual a más o menos 2. Ahora que sabemos que y es igual a más o menos 2, también podemos determinar valores exactos para x. Tendríamos x igual más o menos la raíz cuadrada de 10, dividido entre 2 veces y que es más o menos 2. Y por lo tanto x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 10. Lo que significa que si supiera los valores máximos de nuestra función f de x, y, en realidad tenemos que evaluar la función en 4 puntos porque x podría ser una raíz cuadrada positiva o negativa de 10 y puede ser positivo o negativo 2. Entonces, usando la función f de x, y es igual a x al cuadrado y necesitamos encontrar f de raíz cuadrada positiva de 10, positivo 2, f de raíz cuadrada positiva de 10, negativa 2, f de raíz cuadrada negativa de 10, positivo 2 y f de raíz cuadrada negativa de 10, negativa 2. De nuevo, esto se debe a que determinamos que x es igual a más o menos raíz cuadrada 10, y es igual a más o menos 2. Avancemos y determinemos estos valores de función. Tenemos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado por 2. Eso sería 10 veces 2 o 20. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado por 2 negativo, que sería 10 veces negativo a 2 o 20 negativo. Y aquí tendríamos una raíz cuadrada negativa de 10 al cuadrado, 2 veces. Aquí estamos cuadrando un negativo por lo que es positivo 10 veces 2 o 20. Y aquí tenemos una raíz cuadrada negativa de 10 veces al cuadrado negativo 2, que es 10 veces negativo 2, o negativo 20. Entonces observe cómo el valor más grande que vemos es positivo 20, que es el valor de la función máxima bajo la restricción. Y el valor más pequeño que vemos es negativo 20. ¿Cuál es el valor mínimo de la función dada la restricción? Volviendo a nuestra pregunta, el valor máximo es 20, el valor mínimo es negativo 20. Ahora, antes de irnos, veamos esto gráficamente. Vamos a graficar f de x, y de x, y en el espacio. Entonces aquí mostramos el gráfico de f en verde o azul, y aquí mostramos el gráfico g en amarillo. Y nuevamente, estamos tratando de maximizar la función verde bajo la restricción de la función amarilla. Y observe cómo los dos puntos rojos que encontramos representan los valores máximos aquí. Vaya. Y aquí abajo, hacia abajo, vemos los dos valores mínimos, nuevamente bajo la restricción. Uno aquí, bueno, aquí está. Uno aquí, y uno del otro lado, aquí. Es por eso que tuvimos que evaluar la función en 4 puntos, no solo en 2. Espero que hayas encontrado esto útil.